Y bueno, jóvenes, lo prometido es deuda y en este momento los presento en mi pantalla el circuito de arranque eléctrico, pero que en esta ocasión lo voy a hacer de forma animada para que ustedes vean cuál es el recorrido de la corriente eléctrica a los diferentes componentes y a través de los diferentes interruptores. Entonces, pero para ello quiero hacer primero la identificación de los diferentes componentes que trabajan en este circuito. Entonces, para ello me voy a apoyar de aquí de una aplicación pequeña. Entonces, y digo, vamos a identificar primeramente todos los componentes. Por ejemplo, el primer componente que tenemos es la batería. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta batería normalmente va conectado, tiene dos polos, un positivo y un negativo, que normalmente el negativo va conectado a parte del chasis o parte del motor, y el positivo normalmente va conectado a un terminal del solenoide, y este a su vez, desde este mismo punto, pasa por un fusible y llega hacia la chapa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el solenoide. Luego tenemos también el fusible en este lado. Ahorita prácticamente lo estoy mostrando todos los componentes, identificando todos los componentes, que es algo primordial. Cuando nosotros hagamos una lectura de diagramas, lo primero que tenemos que saber es identificar todos los componentes, para luego seguir con el procedimiento de instalación o conexión de los diferentes códigos de colores. ¿Correcto? Entonces, tenemos el fusible y luego encontramos por este lado el interruptor de encendido, o más conocido para ustedes, la chapa de contacto. Luego de la chapa de contacto, alimentamos de una corriente positiva hacia el comando derecho. Aquí lo tenemos el comando derecho. Pero dentro del comando derecho, en este modelo Bayash Pulsar 135, va a trabajar dos interruptores. El interruptor del RUM, aquí que vemos el botón de color rojo, y también el botón de Start. Entonces, ¿cuáles son sus símbolos de estos dos interruptores? En el lado derecho tenemos el símbolo del RUM y en el lado izquierdo tenemos el símbolo de el Start de arranque. ¿Correcto? Y luego también tenemos el tablero, ¿no? Dentro del tablero, ¿qué es lo que vamos a especificar o qué es lo que vamos a ver dentro de este circuito? Pues el indicador de neutro en este lado. Así es que jóvenes, atentos, capten dónde se va a encontrar ubicado el indicador de neutro en este tablero, en este circuito. Entonces, para que este indicador de neutro se active o se prenda, tiene que ser enviado o alimentado por una corriente positiva y negativa. ¿El negativo de dónde viene? El negativo viene del interruptor de neutro, ¿sí? Que normalmente lo encontramos ubicados en la parte del motor. ¿Correcto? Entonces, luego también vamos a encontrar el interruptor de embrague. Por este lado, este interruptor de embrague siempre va a estar al costado de la manija de embrague en el comando izquierdo. Luego también tenemos un diodo. ¿Y este diodo para qué sirve? Este diodo cumple la función de que cuando el motor esté en neutro, si a un inicio les indiqué que el solenoide tiene que ser alimentado por un positivo y negativo, entonces el negativo siempre va a ser alimentado de dos puntos. Uno del interruptor de neutro y otro del interruptor de embrague. ¿Sí? Entonces, cuando el motor está en la posición de neutro, quiere decir del neutro, envía una corriente negativa por aquí, alimenta desde este punto hacia el indicador de neutro en el tablero y también pasa por el diodo por aquí, por este cable y llega hacia el solenoide. Corriente negativa. El positivo, ¿de dónde lo voy a enviar? Del start de arranque, del comando derecho, del pulsador, donde presionas tu pulsador para dar el arranque, de ahí lo voy a enviar el positivo. Entonces, el diodo se encarga de trabajar de esta forma. Dejar pasar la corriente cuando el motor esté en neutro. ¿Sí? Entonces,
Cuando el motor esté en cambio, este diodo prácticamente se encarga de no dejar pasar la corriente en este sentido. ¿Sí? Entonces, no deja pasar la corriente en este sentido. Lo voy a tachar aquí. Quiere decir que no deja pasar la corriente en este sentido. En el otro sentido, ¿sí? Sí deja pasar la corriente. De esta forma. De esta forma trabaja el diodo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que cuando coloco el motor en cambio, presiono la manija de embrague, entonces este switch de embrague se activa, cierra un circuito y entonces deja pasar el negativo desde este punto que viene por aquí, viene por este lado, ¿sí? Pasa por este lado y cierra circuito y alimenta hacia el solenoide. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para muchos les hace un poco complicado este sistema, justo en esos dos puntos, tanto en el interruptor de embrague como en el interruptor de neutro, ¿no? Y hay muchos que incluso se preguntan, antes mi moto pues daba el arranque cuando presionaba el embrague o cuando estaba en cambio. Ahora ya no da ese arranque cuando mi motor está en cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente ha sucedido que ese diodo está fallando o en todo caso, y lo más probable es el interruptor de embrague. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles, todos esos diagnósticos, esas pruebas, lo vamos a realizar durante las sesiones virtuales en el módulo formativo. ¿Sí? Entonces, seguimos identificando cada uno de los componentes. Si ya tenemos el interruptor de neutro, interruptor de embrague, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el arrancador. ¿Sí? El arrancador, ¿cuál es su símbolo del arrancador? Aquí lo tenemos, en este lado. Estoy colocando con una flecha. ¿Sí? Ahí está. Entonces, una vez identificado todos los componentes de este circuito de arranque, podemos seguir con el siguiente paso. ¿Cuál es la conexión de este circuito? ¿Sí? Y ojo, este arrancador que tenemos aquí, que su símbolo es que está en este lado, entonces lo encontramos aquí en este lado. Este arrancador, ¿sí? Este arrancador que ustedes observan aquí, está ubicado en esta parte del motor. Ahí está. Que es el componente final, el que se va a encargar de dar el impulso hacia el cigüeñal para que este motor funcione. ¿Listo? Entonces, ahora sí, atentos, que vamos a hacer la simulación de este circuito. Entonces, ahora sí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a presentar entonces. Les decía que el negativo de batería va conectado normalmente hacia la parte del chasis o parte del motor. Quiere decir que ese negativo ahorita mismo van a ver cómo se colorea, ¿sí? Y también los diferentes puntos donde este circuito necesita de negativo. ¿Sí? Aquí tenemos un punto, ¿sí? Un punto que es un cable con un terminal que se conecta también a parte del motor o parte del chasis que alimenta de negativo para los diferentes componentes en las cuales necesitamos de negativo. Vamos a ver entonces. Ahí está. ¿Sí? Como ustedes están viendo, cómo se va coloreando, cómo se está circulando esta corriente negativa desde la batería. Hasta ahí. Y ojo, capten esta imagen, capten hasta ahí porque luego se borra y vamos a ver el recorrido del positivo de la batería. Entonces ya tenemos alimentado negativo nuestro interruptor de embrague, nuestro tablero. ¿Por qué? Porque de aquí, de este punto, alimenta de negativo. Tenemos alimentado también nuestro interruptor de neutro. Tenemos alimentado, ¿quién? Nuestro arrancador. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a ver.
positivo de batería normalmente viene conectado ¿hacia dónde? Hacia este terminal del solenoide. Pasa por el fusible y llega ¿hacia dónde? Hacia el interruptor de encendido. Pero antes de ello también hay un punto de conexión en este lado y llega ¿hacia dónde? Hacia el tablero. ¿Sí? Ahí tenemos la alimentación positiva que hemos visto su recorrido que pasa por un fusible y llega hacia el interruptor de encendido, o conocido como chapa. Pero ahora, esa chapa, les decía, o ese interruptor, que normalmente todos los interruptores trabajan normalmente cerrado o normalmente abierto. Cuando está en la posición de encendido, ojo, cuando está en la posición de encendido, este interruptor cierra circuito. ¿Sí? Hay un contacto internamente entre los dos terminales. Cuando está en la posición de apagado, se abre el circuito. No deja pasar la corriente desde este punto hacia el otro lado. Entonces, para que deje pasar la corriente desde este punto que tenemos ahorita hacia el otro lado, vamos a tener que colocar en la posición de encendido. Y ahora van a ver qué es lo que sucede. Ahora sí. ¿Hacia dónde llega esa corriente positiva después de chapa? Como han visto, ¿sí? Ha llegado o alimentado hacia el comando derecho. Específicamente, ¿a qué interruptor? Al interruptor del RUM. ¿Sí? Y también ¿hacia dónde llega? Hacia el tablero. Para iluminación del tablero y también para la alimentación de este foquito indicador de neutro, que a continuación vamos a ver cómo se enciende. Entonces, el positivo que tenemos en este lado, que está ubicado o está llegando hacia el interruptor del RUM, que en algunos modelos de motos vamos a ver que este interruptor del RUM trabaja para el corte corriente o apagado de motor. En este momento, en este modelo Bayash Pulsar 135, vamos a ver que está trabajando como alimentador de corriente positiva hacia el start de arranque. Y ustedes, como pueden ver, cómo está el símbolo, prácticamente ven aquí una palanquita que está abierto, no está haciendo contacto con el otro punto. Cuando coloco en la posición de encendido, van a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Cierra el circuito, esta palanquita ha hecho contacto con el otro punto y este positivo se traslada ¿hacia dónde? Hacia el start de arranque, ¿sí? Hacia el pulsador. ¿Qué me indica aquí? Que tengo que dar el pulso de corriente. Cuando yo presiono el pulsador, significa que va a cerrar circuito también estos dos puntos. Vamos a ver. Ahí está. Y vemos el recorrido de esa corriente positiva, ojo, positiva, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde llega? Hacia el solenoide. Entonces sabemos que el positivo lo estamos enviando a este solenoide desde el start de arranque. Luego, ¿sí? Luego, este solenoide necesita ser alimentado por un negativo. Y les decía que el negativo puede ser enviado tanto del interruptor de neutro como del interruptor de embrague. Y vamos a ver en este momento que va a ser alimentado del interruptor de embrague porque la simulación está que supuestamente el motor está en cambio. Entonces, les decía, cuando el motor está en cambio, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando voy a dar el arranque a mi moto? Tengo que presionar la manija de embrague. Al presionar la manija de embrague, ¿qué sucede? Se activa este interruptor, cierra el circuito, que ahorita van a ver, cierra el circuito y prácticamente deja pasar la corriente o cierra el circuito por aquí por tierra, el negativo. Cuando llega a este punto, este solenoide, que es una bobina que se electrimanta aplicando dos tipos de corriente, positivo y negativo, entonces se va a hacer un contacto en estos dos terminales y deja pasar la corriente que está en este lado, el positivo de batería, hacia el otro extremo y va a alimentar a mi arrancador. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, por eso les decía que capten esa imagen, ¿sí? A un inicio, cuál era la alimentación negativa, que prácticamente ahorita lo está mostrando nuevamente. Van a ver que cuando llega a este punto, prácticamente se electrimanta, cierra circuito, hace contacto aquí, y el positivo de batería que está en este lado,
Ojo, van a ver. Pasa por este puente y llega ¿hacia dónde? Hacia el arrancador. Y este arrancador tiene negativo aquí y da el impulso hacia el cigüeñal. ¿Sí? Hacia el cigüeñal. Entonces, esto es lo que sucede con el sistema de arranque en un primer punto cuando el motor está en cambio accionando la manija de embrague. ¿Correcto? Entonces, ahora, vamos a ver desde otro punto. Este otro punto es, ¿qué tenemos que hacer? Accionar el pedal de cambios, ojo, aquí me indica, tengo que accionar el pedal de cambios y colocar en la posición de neutro. Cuando coloco en la posición de neutro, prácticamente cierra circuito, ¿sí? Y este interruptor de neutro tiene una alimentación negativa. Cuando tiene una alimentación negativa, quiere decir que al cerrar circuito va a alimentar una corriente negativa y va a enviar ¿hacia dónde? Hacia el solenoide, pero siempre y cuando el motor esté en neutro. Y también ¿hacia dónde? Hacia el tablero para que se encienda este indicador de neutro en el tablero. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver, ahí está. ¿Sí? Se ha prendido aquí en el tablero el indicador de neutro. Quiere decir que ha alimentado de negativo para el indicador de neutro y también obviamente ese negativo va a fluir, va a pasar por el diodo por este lado y va a llegar hasta el solenoide. Entonces, vamos a simular nuevamente el positivo que viene del start de arranque. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, hace su recorrido, este positivo que viene del start de arranque y llega hacia el solenoide, que normalmente va a cerrar circuito por tierra, que va a venir ¿de dónde? Desde el punto neutro. ¿Eh? Este solenoide, o conocido para la mayoría, chanchito, es el que se activa mediante dos tipos de corriente, que ya lo vengo explicando. Mediante un positivo y un negativo. Que este se energiza, ¿sí? Se energiza, se electroimanta y cierra contacto, ¿sí? Cierra contacto y deja pasar el positivo que tenemos aquí de la batería hacia el otro extremo para alimentar al arrancador. Entonces, ahí hemos visto, ¿listo? Entonces, pasa el positivo desde este punto hacia el otro extremo y llega hacia el arrancador para dar el impulso aquí, hacia el cigüeñal. Y nuevamente vemos aquí cómo está girando este cigüeñal. ¿Sí? Solo da el impulso al cigüeñal. Este cigüeñal está girando, pero aún el motor no ha encendido. ¿Sí? Para que encienda este motor, ya tenemos el funcionamiento de otro sistema, que es el sistema de encendido, que eso lo vamos a ver también en este ciclo. ¿Sí? Un sistema de encendido que transporta la corriente, energía de alto voltaje a través de este punto, la bujía, y logra hacer pasar hacia el interior de la cámara de combustión para que se produzca la explosión y ahora sí ese motor puede estar funcionando. ¿Sí? Entonces, la finalidad, ahora sí, creo que me han entendido, la finalidad es de este sistema de arranque eléctrico dar simplemente y únicamente el impulso del cigüeñal. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y bueno, con mucho más detalles, ¿dónde lo vamos a tratar? En el módulo. Para ello tienes que matricularte ya, informes, comunícate por interno y cualquier pregunta, detalle, también por interno. ¿Ok?